He aquí. Voy a irme, dado que tenemos una hora de tiempo, con las presentaciones que yo pueda aquí compartir, siendo directo, avanzando, para dejar la sesión de preguntas y respuestas al final. Así que yo estoy listo y comenzamos. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Bueno, pues, amigos, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, el tema de hoy, quiero que comencemos por entender el seguro de daños, sus dos formas, sus dos modalidades, como solemos ir a comprar, como podemos adquirir este producto. No sé si entre ustedes haya gente que solamente o mayormente se dedica al seguro de daños, y estos conceptos les podrían parecer incluso comunes, habituales, pero aún así estoy seguro que podría aportarte mucho para tu experiencia. Además, creo que para ti, si en el caso de que eres alguien que está iniciando en el seguro, en la comercialización del seguro, o incluso has llegado a esta sesión porque compras seguros, lo primero que quiero hacerte denotar, si no estás inmerso en el seguro de daños, y vamos, esto es como un niño que va aprendiendo a caminar. Vamos a retomar los conceptos más sencillos. Por un lado, vas a tener la cobertura del todo riesgo, que nos la presentan ordinariamente casi como si fuera una cajita feliz. Como llegar a comprar esa hamburguesa tan deseada y donde te dicen adentro van papitas, tu hamburguesa y hasta un juguete. Bueno, guardada la proporción en el seguro de daños, la cobertura del todo riesgo significa que ya está amparado lo que pueda suceder, menos lo que esté excluido, menos lo que requiera convenio expreso. Pero eso a veces es un concepto que es en abstracto y hasta difícil de comprender, porque significaría que tenemos que ir a estudiar lo que está excluido o que requiero convenir. Hasta ahí parece sencillo. De hecho, cuando comercializamos el producto, cuando se coloca con el cliente, le solemos decir, estás asegurado contra todo lo que no está excluido, pero no orientamos a veces sobre las exclusiones. Pero si no lo hacemos en las excluyentes, menos aún creo que podríamos estar preparados para orientar al cliente en el momento del siniestro, en el momento de la verdad, sobre cómo tiene que acreditar sus pérdidas y por qué hay obligaciones que le recaen a él. El otro concepto, la otra modalidad para la compra de seguros, la venta, es la parte de ir escogiendo cada uno de los riesgos, de los peligros por los cuales quiere ese asegurado protegerse en lo particular. Así que vamos sumando a las coberturas básicas, incendio, rayo, algunas adicionan todavía a este binomio para hacerlo triada y considerar explosión como riesgo básico en el seguro de daños. Pero entonces es como ir llenando a esa canastita con productos para decir esto es lo que sí necesito. Obviamente, los seguros del tipo de riesgo nombrado requieren de convenir ciertas coberturas que no vienen tradicionalmente en el paquete, sino que se convienen expresamente. Y hasta ahí es un concepto totalmente abstracto, incluso difícil de entender para el asegurado ordinario. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo quiero presentártelo a ti el día de hoy? Con imágenes sencillas,
con imágenes simples. Esta es una forma que, aunque parece simplista en exceso, llevado al extremo para entender una cobertura de seguro, nos lo facilita. Por un lado tienes un carrito lleno y saturado de cosas. Tu carrito del súper con productos que tal vez incluso no necesites. Llamémosle riesgos. ¿Ok? Del otro lado, tú tienes un carrito, tu carrito del supermercado, donde vas a ir agregando las coberturas que necesitas. Pero yo quise mostrarte esta imagen, que creo contrasta a sí misma, haciéndote notar que hay 3 compartimientos ordinarios aquí en nuestro país, en México, porque en otros países nada más hay uno, situaciones de seguridad, donde en un compartimento pequeño, justamente al asa, a la agarradera de nuestro carrito, tenemos ese compartimiento pequeño, que yo aquí te pido que te imagines que ahí vas a depositar 2 riesgos en particular, que en una modalidad o en otra tienes que ir a suscribir por convenio expreso. Estoy hablando de los riesgos catastróficos, tanto terremoto, erupción volcánica, como los fenómenos meteorológicos y todas sus adicionales. Tú tienes que pedirlas porque no vienen por default ni en tu paquete de todo riesgo, ni en la canastita para llenar de riesgos nombrados. Al visualizar esto es mucho más fácil explicarlo y no es ocioso. Todavía en un grupo de chat en el que formo parte, participo, leía yo hace unos días: amigos, fenómenos meteorológicos forma parte de la extensión de cubierta. Entonces, es a veces cuestión de que quien no ha desarrollado todo el conocimiento de la estructura de una póliza, pues puede confundirse con muchísima facilidad. En un seguro, por ejemplo, de tipo todo riesgo, como el de su imagen que ustedes están viendo, el carrito a la izquierda, no requiere, no necesita de suscribir un seguro de extensión de cubierta. Esos riesgos ya están naturales dentro de la cobertura total. Por el otro lado, los riesgos que se nombran después de incendio, explosión, impacto directo de rayo, ahí sí necesitamos incluir, y las compañías de seguros sí nos pueden dar paquetitos de coberturas, como por ejemplo esa extensión de cubierta. Pero así ya estamos notando cómo por un lado tengo toda una serie de riesgos que no necesito ni enumerar ni nombrar, y por el otro lado necesito construir, como tantas veces ustedes lo nombran, hacer el traje a la medida. Pero estos carritos todavía tienen 2 compartimentos por debajo, un compartimento por debajo, donde yo te pido que imagines que ahí vamos a colocar lo que llamaríamos coberturas técnicas o riesgos técnicos en realidad, y pueden ir ahí también los riesgos de diversos. En este ejemplo que he construido para ti, puedes ver en tu carrito del lado derecho que probablemente algún asegurado no quiera suscribir y no considere la necesidad de coberturas técnicas. Y diga, no, a mí yo me llevo un paquete básico, yo quiero construir donde tengo mis riesgos potenciales, los más severos, y se conforma con coberturas limitadas. Y probablemente en el carrito del lado izquierdo tienes a un asegurado que le tiene aversión absoluta al peligro, donde dice, pues no solamente me conviene y quiero un paquete con todo, chile, salsa verde, cebolla, quiero todo, y le agrego riesgos catastróficos, le agrego coberturas técnicas y de diversos. Pero
Amigos, hasta aquí parece sencillo. Este es un concepto que se necesita ahorita como preámbulo para entrar a lo que realmente nos atañe, lo que marca esta presentación. Y la prueba, ¿qué tengo que probar en el caso del siniestro y por qué? Porque desde el momento en que yo tengo dos modalidades muy diversas, muy diferentes, en el carrito de mis compras, hoy que me fui al supermercado y decidí rellenar y hacer y satisfacer necesidades, todavía quiero apercibirte de algo que es muy común que incluso podamos perder de vista. Cuando compras un seguro o tú lo colocas, lo vendes, un seguro del tipo todo riesgo, resulta que no todos los paquetes son iguales. En este ejemplo que tienes ahorita, a presentación, que tienes a la vista, para no salirme de la idea de ir de compras, puedes ver que la cajita del lado izquierdo no tiene los mismos productos que el lado derecho. Ojo, esta es una recomendación que yo te hago a ti, porque solemos decirle a nuestro cliente, vas con tu checklist en la mano, todo riesgo catastróficos, pero sigues sin checar tus riesgos excluidos. Y pueden ser diferentes, ¿eh? Te quiero dar un ejemplo. Yo he visto en los contratos, ahora que estuve preparando una serie de charlas y artículos respecto de estos sucesos que ocurrieron por violencia, tanto en el centro del país como en ciudades fronterizas, pues resulta que dentro del todo riesgo, algunas coberturas expresamente limitan el riesgo, por ejemplo, de daños causados por personas malintencionadas. Y te lo excluyen, porque lo asocian a terrorismo o te lo asocian a cobertura que la compañía no quiere. Entonces, es una invitación para que tú compruebes las exclusiones. Y aun cuando compres una cobertura de todo riesgo. Pero ¿por qué hago esta distinción? ¿Por qué se vuelve tan importante? ¿Por qué se vuelve relevante para el momento en que tú colocas una póliza con un cliente que tiene aversión al riesgo respecto de aquel que quiere construir su cobertura? Por unos minutos me voy a mantener en el ejemplo de estos eventos que sucedieron en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Celaya, en Irapuato, muy lamentables todos ellos. Pero las compañías de seguros es obvio que quieren restringir el acceso a indemnizaciones, a coberturas o a riesgos, a peligros que ellas sí diferencian y que para nosotros son un poco difíciles de contrastar y visualizar. ¿Por qué? Porque la consecuencia final puede ser que incendien un negocio, que incendien un carro, pero la causa origen es diversa. Entonces, aún una póliza del tipo todo riesgo no puede sustraerse de la necesidad de que el siniestro sea súbito, imprevisto, instantáneo, que sea de naturaleza fortuita. Situaciones que pueden no suceder o que no van a estar todas ellas presentes cuando se trate, por ejemplo, de daños por personas malintencionadas, por vandalismo, porque podría ser, tú tienes que revisar las condiciones de la póliza que tú más comercializas, y si tienes un abanico muy amplio de coberturas, pues tienes más que revisar. Pero algunas podrían limitarte, especialmente en las coberturas de tipo riesgo nombrado, y te dirían, es que yo quiero hacerme responsable, yo asegurador, de los daños que cometan personas malintencionadas, pero solamente durante la ocurrencia de huelgas.
y otras podrían no tener esa limitación. Podrían decirte, ¿sabes? Yo te doy cobertura, te doy amparo, te cubro el daño que como causa originaria puede estarme provocando pues personas que se reunieron de momento y causaron un daño en particular contra tu propiedad. Lo mismo, claro, acontece cuando hablamos de las personas, para las coberturas respectivas en gastos médicos. Pero aquí estamos hablando de daños. Si esto ya es claro para todos nosotros en este momento, podemos ir avanzando, podemos ir ya construyendo ahora sí el concepto. Ahorita es como si estuviéramos en este ejercicio construyendo una casa. Hemos puesto ya los cimientos, ya estamos en el proceso de poner ahora sí nuestros castillos, nuestros desplantes para ir construyendo el concepto en su totalidad. Y la invitación entonces fue que aunque tú te lleves una canastilla enorme de productos, incluso con riesgos que protegiste, que no necesariamente se te van a actualizar, pero que van dentro de un paquete de todo riesgo, porque tus excluyentes son menores o mayores, bueno, ¿cuál es la invitación? Primero que nada, revisa qué requiere convenio expreso. Hoy ya te quedaste con el concepto, con la idea de que de todos modos acá en mi carrito debo de ir a poner en una sección especial los riesgos catastróficos y en otro lugar diferente tengo que ir a poner los riesgos de tipo técnico o de diversos. Ahora, hemos llegado ya a un punto en el que si nos queda claro, lo vamos a poner a prueba ahorita, el por qué hay diferentes compartimientos en la póliza de seguro. Y esto nos va a ir llevando de la mano respecto de los conceptos de quién tiene que probar lo que aconteció. El daño efectivo en contra del objeto asegurado. ¿Correcto? Si ustedes me siguen hasta ahorita con el ejemplo de los carritos, quiero que vean que tenemos dos personas tratando de acomodar una televisión en dos carritos diferentes. Si ustedes ya traen a la mente el concepto de los daños a equipos electrónicos, ya sabemos, conforme al concepto que acabamos de poner atrás, que los riesgos de tipo técnico van abajo del carrito, porque dentro de mi póliza quedó construida la sección de los daños materiales y luego la de los daños técnicos. Entonces a veces cometemos el error de que los daños los pretendemos cubrir, por ejemplo, en este caso en una televisión, como parte de las coberturas del todo riesgo, siendo que van aquí abajo. Y esto parecería que no tiene relevancia. Estoy hablando de aquellas pólizas que son las que dominan el mercado, que sí hacen estas separaciones respecto de los daños técnicos. Pero si yo cambio de ejemplo y ya no pienso en los riesgos, en los peligros que puede sufrir un equipo de tipo electrónico, y ahora pienso en el o sea, ya cambié la naturaleza de los daños, del peligro que puede sufrir entre un equipo y otro, porque además son diferentes. Resulta que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, en la televisión, esa es una cobertura que además se convierte a sí misma en todo riesgo. Y muchos asegurados amigos, muchos agentes amigos, me piden, Carlos, ayúdame.
no alcanzo a entender el concepto. Ya tengo un todo riesgo arriba y resulta que necesito tener un todo riesgo abajo. Bueno, primero porque en todo riesgo de contenidos se excluyen los equipos electrónicos y por lo tanto me llevan a la necesidad de que si tú quieres que se amparen por lo que les pueda suceder, naturaleza de daño eléctrico, electrónico, mal manejo, va en otra sección. En nuestro carrito va en la parte de abajo. Pero no así en los seguros de electrodomésticos. Porque allá voy a llevar los peligros de su operación mecánica, pero sí se aseguran contra incendio en la cobertura principal. Y este pequeño concepto causa muchas confusiones. Te lleva muchas veces a que cometamos errores, como por ejemplo suscribir más suma asegurada en los equipos mecánicos, en una póliza de tipo múltiple, que lo que asignas a contenidos, siendo que contenidos lleva todo tipo de inventario y todo tipo de maquinaria, menos los equipos electrónicos. Yo sigo en este momento poniendo columnas para mantener un concepto que después nos llegue de manera natural. Espero hasta aquí no estarte confundiendo, porque estoy hablando de riesgos y en algún punto parece que se mezclan los del todo riesgo de los riesgos nombrados. Pero no, lo que estamos buscando hasta ahorita es diferenciarte que no todo lo que se ampara en todo riesgo admite el aseguramiento de todo equipo. ¿Por qué? Porque probablemente tenga yo que llevarme esos peligros en lo particular a la parte de abajo de mi carril. Si hasta ahorita aquí, si hasta este momento he atrapado tu atención para que distingamos dos formas de aseguramiento e incluso algunas variantes dentro de ella, pues ahora ya llegó el momento de empezar a ponerle a nuestra construcción, a nuestro concepto, sus muros y su techo. Pero cuando yo debo de explicar ahora partes que ya son un poco más formales, que incluso involucran el derecho, que incluso exceden o traspasan lo que puedo entender de una forma lisa y llana del contrato de seguro, pero que hoy nos interesa muchísimo y es el propósito final de esta charla. Es, y cuando ocurre el siniestro, ¿qué es lo que tiene que probar el asegurado? Es obvio, es natural, que el asegurado tenga que probar su pérdida material, el daño material. Olvidemos por un momento o dejémoslo por un lado si tiene que probar la causa del siniestro. Centremos en que invariablemente el asegurado debe de probar el valor de su daño. Ahora, esta valoración del daño también tiene variantes, porque la ley sobre el contrato de seguro también admite la posibilidad, como en automóviles, de que el asegurador resarza el daño mediante su rehabilitación o inclusive su sustitución. ¿Ok? Esto es una facultad del asegurador. Salvo que en automóviles, tú lo conoces, cuando se llega a un porcentaje de daños valuado económicamente, el asegurado tiene el derecho de decidir si reclama o no la pérdida total del vehículo. ¿Ok? No vamos a entrar en ese punto porque nos vamos a centrar un poquito más en daños. Carlos, no sé si me escuches. Arturo, si adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy interesantes tus prácticas. Buenas tardes y perdón. No hay cuidado. Mira, a mí se me hace muy interesante lo que estás comentando. Evidentemente, la definición de riesgos es importantísima. Antes, como tú lo sabes, siempre se hablaba de los riesgos nombrados.
Yo durante algún tiempo, yo tengo ya 51 años en esta actividad, entonces ya más o menos, y yo me desarrollé como técnico muchos años, Perfecto. para no es la intención presumir ni nada. Entonces, llegó un momento en el que yo decidí que era mejor los riesgos nombrados, porque el todo riesgo, como tú lo dices, dice conceptualmente todo riesgo. Sin embargo, el todo riesgo, de por sí, el propio concepto es chocante, vaya, porque no existe todo riesgo. Y yo siempre dije, bueno, los riesgos nombrados son más puros, más directos y con menos limitaciones que el todo riesgo. En ese camino, yo me acuerdo que en los riesgos nombrados se hablaba de incendios, rayos, explosión, etcétera, etcétera. Y se manejaba la extensión de cubierta que tú señalabas. Ahora ya no la veo. Esa famosa extensión de cubierta ya no la veo. Y se ha cambiado por el famoso todo riesgo. Entonces, tienes mucha razón. Hay que distinguir esta situación y hay que verificar si el todo riesgo efectivamente tiene toda la amplitud que uno desea o no. Ahora, a mí me gustaría saber, tú también manejas muy bien todo esto, continúa la famosa extensión de cubierta, yo ya no la he visto en ninguna compañía, ¿sí? Sí, en realidad sí se contrata, fue eso el anuncio, sigue estando como un producto básico para Ok. seguir concentrando paquetes. Es Entonces, como ahí si un paquete dentro de un paquete. sería conveniente manejar eh, la extensión de cubierta y el todo riesgo, digamos. Es, Carlos, son formas muy ágiles para el aseguramiento y creo que lo tienes que ver con tu compañía de seguros, con la que Sí, más exacto. comercialices. Y Carlos, Sí, porque tengo dos en sí, manos levantadas. ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos? ¿Te perdón, interrumpen? ¿Qué hacemos? perdón, soy muy breve ya, sé que hay más gracias. cuestiones. Bueno, la extensión de cubierta, la ventaja que tenía es que agregaba sin mayor averiguación las huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo, etcétera, etcétera. Entonces es una ampliación muy interesante para todos los demás. Y eso es algo favorable, pero habrá que investigarlo cómo están operando las compañías. Claro. Por lo que Yo, hace, también hablas de la parte del qué se debe de asegurar y qué no en cuanto a equipos, en los ramos técnicos propiamente. sí, Si de algo sirve mi comentario, yo siempre he dicho que para asegurar el incendio debes de considerar que todos los daños son externos. Y en el sí, caso de los ramos técnicos, prácticamente todos los riesgos son internos, es decir, el cortocircuito, arcos voltaicos, fuerza centrífuga, correcto. etcétera. Y entonces yo considero que los ramos técnicos aseguras la parte operativa de los equipos. Sí. No sé si estás de Tienes acuerdo. mucha razón, pero ahorita precisamente vamos a entrar a qué es lo que tiene que acreditar el asegurado en el momento del siniestro. Y creo que, si me permites, vamos Sí, a darle espacio breve a María de sí. Los Ángeles Muchas gracias. y Sí. a Arley, gracias, no, al contrario, gracias por tu participación, Arturo, para que yo pueda proseguir, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y nos vamos a extender más de una hora. Yo feliz, pero ustedes también se han agregado bajo un tiempo. María de Los Ángeles, dime, por favor. A ver, perdón, Carlos, buenas tardes. Gracias por tu atención. Yo pregunto una cosa importante. ¿Es lo mismo todo riesgo que a primer riesgo? No, mira, eh, eso lo podemos definir más tarde. Son cosas y conceptos completamente diferentes. Correcto. Y de hecho no caben el día de hoy dentro de esta plática, pero podemos organizar algo así. Y de hecho, el propósito también ulterior de esta charla es invitarlos a que estudiemos de una manera muy concreta el seguro de daños en un proyecto que Laura les va a platicar al terminar. Claro que sí, porque es tan amplio todo esto de daños Sí, que es muy importante es aclarar correcto. estas cuestiones. Muchas gracias, Carlos. A tus Gracias. órdenes, Arley. Carlos, me están diciendo en el chat que quedamos que si al final las preguntas, entonces, Continuemos entonces. que si seguimos y al final hacemos las preguntas porque así quedamos, ¿no? Entonces, no Me sé. parece perfecto y Al así final, no perdón, interrumpimos. Arley Gutiérrez, al final hacemos preguntas. Gracias, Carlos. Continuemos entonces.
Entonces, pues estamos entrando ahora sí al terreno de qué voy a probar o qué debe de probar el asegurado. Aquí, aunque a mí no me gusta y no voy a hacer una lectura del artículo 69 de la ley sobre el contrato de seguro, tú puedes ir, leerla y estudiarla con detenimiento. Lo que quiero extraer y sacar de ella es que por definición legal, la compañía de seguros presume, nos dice tener el derecho de decirte y de pedirte en todo siniestro que tú, asegurado, en el momento del siniestro, tiene que acreditar no solamente el valor de su pérdida, sino que también tiene que acreditar las circunstancias que dieron origen a la realización del siniestro. O sea, acreditar la causa originaria. Y eso no necesariamente es así. ¿Por qué lo digo yo? Porque, vamos, ni siquiera es Carlos Zamudio el que porque lo piensa o se le ocurre o cree que es una prueba y una carga excesiva en contra del asegurado, sino que incluso nuestro sistema judicial ya se ha pronunciado, ya ha establecido que cuando ocurre un siniestro, el asegurado tiene solamente 3 obligaciones, 3 cargas y 3 nada más. Tiene que buscar acreditar que el contrato existe, no que fue lo que sucedió, que ocurrió un daño, no en qué consistió el daño, y haber dado aviso oportuno a su compañía de seguros. Pero esto entra en un choque frontal de conceptos, porque por un lado, la legislación, la ley sobre el contrato de seguro, dice que el asegurado debe de probar la causa del siniestro, y por el otro lado los tribunales dicen, no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el tribunal, o los tribunales, en este caso ya es por jurisprudencia, o sea, de aplicación absoluta para los jueces, algo que no necesariamente tienen por qué verse obligados las compañías de seguros, pero sí es instrucción para los jueces, es que el asegurado únicamente, cuando diriman ellos como jueces una controversia, les debería de bastar con que se acredite esos 3 elementos. Hay póliza, ocurrió un siniestro y dio aviso a la compañía de seguros. La demás carga de prueba, que en este caso es la de la improcedencia de un siniestro, los tribunales resuelven que le competen a la aseguradora probar las excepciones. Y esto es interesantísimo y por algo quise traerles el día de hoy esta charla, porque estamos acostumbrados, o mal acostumbrados, a que toda carga de prueba se la arrojen a tu asegurado. ¿Y sabes qué? Tiene mucho caso, tiene mucho sentido que haya momentos y circunstancias contractuales incluso, por los cuales el asegurado tiene que probar la causa originaria del siniestro. Pero creo que pocas veces en nuestra vida como productores de seguros, ustedes que lo venden, nos ponemos a pensar, ¿y por qué? Las más de las veces decimos, ¿y por qué no lo hace la aseguradora? Pero no por qué tiene que arrojarse al asegurado el probar una pérdida, o sea, una causa de siniestro, si ya los tribunales incluso coinciden, incluso en jurisprudencia, de que no es carga de prueba del asegurado. Entonces, esta es la parte que volvemos a entrar a nuestros conceptos y a nuestras imágenes que hemos construido de los carritos con productos. Creo que esto te va a ayudar muchísimo a que cuando le estés dando atención a un asegurado, sin tener que venir a buscar a un especialista en la aplicación del derecho de los reclamos, pues esto es para que tú lo conozcas.
Si hacemos una transcripción visual de lo que acabas de leer en pantalla respecto de quién debe de probar una pérdida o a quién se le arroja una exclusión, probar un excluyente, pues sí te tengo que decir que tu asegurado sí tiene obligaciones, ¿eh? Por ejemplo, me voy a ir a la parte de abajo de los carritos, donde tenemos coberturas de tipo técnico, ¿ok? Si pensamos, por ejemplo, en una máquina, un motor, ese no es un seguro de todo riesgo, como sí lo es el de equipo electrónico. En las pólizas de seguro de rotura de maquinaria, aquí abajo de nuestro carrito, tenemos riesgos nombrados. Tenemos arco voltaico, cortocircuito, podríamos tener incluso el de mal manejo del operador, etc. Pero cuando tú le digas a la compañía de seguros, se me dañó el equipo, resulta, en sentido común incluso, que tiene que caer el siniestro dentro de alguno de esos riesgos expresamente nombrados. Ajá. No bastaría con que dijéramos, vinieron una turba y me quemó, porque no cabe en ese paquete de coberturas. Ahí no está enunciado el incendio. ¿Ok? Entonces eso te remite, aunque es una cobertura técnica que tú cuentas, que la reclamación tenga que ser bajo el concepto de incendio. Pero incendio te lo puedes encontrar en el todo riesgo y te lo puedes encontrar como riesgo nombrado. Y entonces, de manera muy sucinta, tendríamos que el incendio te puede ayudar la autoridad a declarar, a establecer la causa originaria, porque me quemaron, me incendiaron. Y va a aparecer en una averiguación. Te es fácil la prueba. El incendio del todo riesgo, pues no importa qué haya pasado. El incendio no está excluido, a menos de que esté excluido que el daño lo causó una turba. Fue por vandalismo. Empieza a sonar confuso, ¿eh? Y para ti, lo más importante hoy que debes de visualizar aquí es de que cuando tú llevas a tu asegurado a contratar riesgos nombrados, la carga de la prueba es tuya. La carga de probar qué sucedió, en realidad sí es de interés del asegurado. ¿Por qué? Porque probablemente el incendio puro no tengo deducible. Pero si formo parte de una extensión de cubierta y aunque me hayan incendiado, allá sí me aplica deducible. Entonces, cuando tengo un interés debido del siniestro, pues tengo que probar su causa originaria, yo asegurado, porque expresamente tengo la imperiosa necesidad de demostrarle al asegurado de que el riesgo que sí aseguré, ahí quedó cubierto. Voy a darte otro ejemplo, que es clásico en el seguro de daños. Tal vez tú no lo conozcas, pero si no, hoy te lo hago de conocimiento. El algodón, la semilla del algodón, tiene tal cantidad oleoso, de contenido oleoso, aceites, que puede combustionarse espontáneamente por efecto del ambiente, por efecto de una serie de circunstancias que ocurren alrededor de esa semilla de algodón. Pero una combustión espontánea no tiene llama viva, no es un incendio. Y las pólizas de seguro te dicen que están excluidos como riesgo la combustión espontánea. Entonces, si tú tienes un seguro de incendio, tú lo primero que vas a intentar hacer es acreditar que lo que ocurrió es un incendio. Y entonces sí puedes notar cómo es
que en estos particularísimos casos, sí el asegurado tiene un interés enorme, total, en poder probar que lo que ocurrió es un riesgo amparado. ¿Cuál? El de incendio. Puedo darte otro ejemplo, también muy común, me lo comentan, me lo cuestionan constantemente. Carlos, el rayo, el impacto del rayo. Y cuando analizas el equipo, resulta que el equipo ni siquiera tiene aparentes daños visibles. Vamos a hablar, por ejemplo, de una computadora. Entonces la computadora no tiene un impacto directo del rayo. No la puedes reclamar como parte de tu cobertura del todo riesgo. Y si no suscribiste los riesgos que están aquí abajo del carrito, en este caso, equipo electrónico que tienes en tu carrito de la derecha, te quedaste sin esa cobertura, pues no lo vas a poder obtener como indemnización, porque ese equipo lo que tiene es una sobretensión eléctrica. ¿Cómo se indujo? No lo sé. Por una descarga meramente ambiental e inducción, porque llegó y por tierra penetró una sobrecorriente, no lo sé. Pero eso tenía cobertura aquí abajo en el carrito, en nuestra cobertura de daños técnicos. Como puedes notar, tú quieres probar que te aconteció un daño expresamente asegurado. Y cuando no lo logras, pues ni siquiera esperes que la compañía de seguros venga a acudir a ti a que ella pruebe qué sucedió. Tú tienes el interés, tú tienes que acreditarlo. Pero cuando estamos ante contratos del tipo de todo riesgo, tú ya estás asegurado contra todo. Tú caes completa, lisa y llanamente en las definiciones que leímos hace rato de la jurisprudencia. Porque ahí la aseguradora es la que tiene el interés de probar que el siniestro que aconteció es un excluyente. Tú tienes una cobertura contra lo que suceda. Entonces, podríamos estar analizando que por un lado tenemos una ventaja muy importante en los seguros del tipo todo riesgo. El asegurado no tiene interés en probar una exclusión. Probar un efecto, un hecho negativo en el que tiene el interés, no tiene ni siquiera sentido. Ese es interés de la aseguradora. Por eso, a mí me llama mucho la atención cuando tengo casos donde veo, me llegan ya, pues, incluso a veces dañados. ¿Dañados por qué? Porque el asegurador le exigió a tu asegurado que acreditara una causa originaria del siniestro. Y como tú no pudiste, a pesar de que era un siniestro del tipo todo riesgo, te dicen, gracias por participar, no me acreditaste el siniestro. Fíjate, yo ya tengo cobertura de todo riesgo. Hay un excluyente, pruébala tú. En los seguros de riesgos nombrados, el interés es del asegurado. En seguros de todo riesgo, probar qué sucedió es interés del asegurador. Y probablemente aquí en este espacio, el día de hoy, estén entre nosotros funcionarios de compañía y probablemente estén diciendo, no, espérate, eso no puede ser. No lo digo yo, lo dicen los tribunales. Estamos llegando a un pequeño momento donde ya te voy a pedir, porque estamos entrando a etapa final, que hagamos un pequeño ejercicio que creo que nos va a ayudar a tener contexto. Ahorita estás viendo en pantalla un supuesto. No me des la respuesta a mí, razónala tú ahorita. Quiero que me ayudes a construir. Si es necesario, deja tus comentarios aquí o al final nos levantas y pides la oportunidad de darnos tu opinión. Pero quiero que te imagines que estamos ante un contrato del tipo todo riesgo, ¿eh? Quiero que te imagines que tu asegurado además vino y puso en el carrito del súper la cobertura adicional de fenómenos hidrometeorológicos.
dentro de catastróficos, fenómenos meteorológicos. Quiero que te imagines que tu asegurado tiene una instalación, llámale una fachada de un edificio que tiene una cubierta, o podemos hablar tal vez de un edificio que tiene una lámina metálica, y que ocurre una granizada y ese techo colapsa. ¿Ok? Además, quiero que te imagines que hubo vientos, pero los vientos fueron de 60 kilómetros por hora. Si tú lo recuerdas, si no lo conoces, te lo hago saber ahorita. La cobertura de vientos tempestuosos dentro de fenómenos meteorológicos es una cobertura que se activa cuando los vientos alcanzan 62 kilómetros por hora. Ahora bien, entonces, esta es la parte donde realmente, si he podido lograrlo, te di las herramientas y los conceptos para que tú ayudes a tu asegurado sin tener que venir a un especialista sobre qué debo de hacer. Si tiene sentido o no que el asegurador venga y me reclame o me pida que yo pruebe qué sucedió. ¿Por qué se cayó ese techo o esa fachada, esas cubiertas de la fachada? Primer punto. Tengo dos elementos que aparentemente concurren, que son normales y ordinarios dentro de la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos. Tengo un viento, pero que no alcanzó la velocidad para acreditar que un viento alcanzó la característica de tempestuoso. Simple, lisa y llanamente porque la póliza dice 62 kilómetros, no 60. Así que lo que te queda es decir, bueno, pero cayó granizo. Es cobertura en ese momento de riesgos nombrados. ¿Te das cuenta? Suscribiste una póliza de todo riesgo, pero con un anexo de riesgos nombrados. Wow. ¿Qué significa? Pues en realidad que tu cliente tiene que probar que el granizo fue una condición efectiva para que el techo cayera. Y entonces iba a ser un poquito complicado. Tendremos que analizar el peso del granizo, el peso probable. Eso significa la resistencia que tenía el techo respecto de nuevas cargas llamadas peso de granizo, impacto de viento, momento. Son muchos conceptos que dentro de la ingeniería tu cliente va a tener que probar. Y tú dices, oye, pero estoy dentro de una cobertura de todo riesgo. Sí, pero el daño que aconteció es uno diverso. Es uno que se indemniza bajo cobertura de fenómenos meteorológicos, hidrometeorológicos. Puedo estar errado. Ahorita te voy a pedir que comentes. Vámonos a un segundo ejemplo. Con esto prácticamente estamos terminando la presentación como tal, donde pusimos esos cimientos, construimos, pusimos castillos, ya terminamos de construir el concepto, poniendo muros, poniendo techos. Y ahora quiero que veas que tenemos una sola variante respecto del siniestro anterior, del ejemplo anterior. No hubo granizo. Solamente hubo vientos. Pero esos vientos no alcanzan los 62 kilómetros por hora. ¿Y ahora qué hago? Viene la compañía de seguros y mediante una bonita petición de documentos de 2 hojas y 48 conceptos, entre ellos te dicen, ¿me acreditas la causa originaria del siniestro? ¿Lo tienes que hacer? Curiosamente, y habrá algunos que aquí digan anatema, imposible, pero en este escenario, la carga de la prueba se le invierte a la aseguradora.
Porque si no estoy ahora frente a un fenómeno meteorológico, porque no alcancé ni siquiera la velocidad del viento de los 62 kilómetros por hora, sino que la medida fueron 60, ahora sí me encuentro dentro de la cobertura del todo riesgo. Ya es ajeno, de repente se volvió ajeno si la velocidad fue una o fue otra, sino que yo tengo un daño que la compañía de seguros tiene que venir a explicarme, a exponerme y presentarme de manera razonada, fundada y motivada por qué caigo en una exclusión. Y no soy yo, no estoy asegurado, quien tiene que acudir y desgastarse y hacer todo lo necesario por probar un daño. Un daño que ya cae dentro de una cobertura de todo riesgo y donde la intención y el interés debe de ser de la aseguradora. Ahora que si te pagan acreditar que el siniestro es amparado, pues que la compañía de seguros corra con el gasto de demostrar que ocurrió. No me creas todo, porque igual y te traen un bonito rechazo, porque si logren acreditar que el siniestro cae en un excluyente y tú no tengas nada. Así que cada caso se tiene que analizar uno a uno. Cada caso nos va a venir a traer el interés de quién debe de probar. Si a mí me preguntas en los siniestros complejos como los casos que te acabo de presentar, las dos partes deben de venir a tratar de hacer lo necesario por probar el origen del daño. Pero esto de que tráeme y luego yo veo cómo te respondo, si te la creo o no, y el asegurador se sienta o no acomete acción para tratar de acompañar a su asegurado, ambos en conjunto, cada uno con su perito, para ver qué sucedió. Pues primero te arrojaron una carga de prueba, segundo te costó a ti, tú decides. Tú eres el asesor del asegurado. Hoy te he dado en esta hora elementos, herramientas. Creo que si he logrado depositar de manera sencilla en ti conceptos que pues tal vez no dominabas, hoy tienes herramientas. Yo quiero agradecerte este tiempo. Ya veo varias manos ahí listas para preguntar, para participar. Y pues es el momento. Hace rato Arley se nos quedó en el tintero y es tu momento. Adelante. Gracias, Carlos, Carlos. Entonces, abrimos el micrófono primero a Arley, luego a Carlos, luego a Roberto y luego me voy al chat. ¿Sí? Perfecto. muy buenas tardes a todos. Carlos, muchísimas gracias por tu maravillosa exposición. La verdad son temas muy interesantes, temas de bastante extensivos, que creo que en una hora la verdad es muy, muy corto el tiempo para poder explicar sobre todo y más cuando ocurre una eventualidad y que está amparado o excluido bajo un siniestro. Solamente mi breve participación es para aclarar unos puntos. Digo, en este caso el señor Arturo Pérez, la extensión de cubierta se ha venido eliminando de las pólizas de seguro, sobre todo en las PYME o las de daños especializados, porque la aseguradora, como bien lo indicó el licenciado Carlos, el todo riesgo ampara todos los eventos siempre y cuando no estén excluidos. Y estos riesgos que se podían amparar bajo lo que es la extensión de cubierta, la póliza, las pólizas y la compañía de seguro han adquirido que esos riesgos deben ampararse dentro de esta cobertura. Caso que no es factible, por ejemplo, para los de casa-habitación. En casa-habitación, como son pólizas a riesgo nombrados, a petición de los agentes o el asegurador, los asegurados, estos sí se deben aclarar y se debe dejar por escrito que se contrata bajo extensión de cubierta dichos riesgos que se encuentran nombrados. La combustión espontánea, aunque no entraría dentro de lo que es el primer riesgo, sí se puede cubrir mediante un endoso o en este caso riesgos nombrados. Entonces, son riesgos muy especiales que se deben dejar por escrito
y como nos decimos nosotros como ajustadores, si no está escrito, lamentablemente entraría a ser a participar a lo que es el análisis. Y dentro de lo que son todos riesgos, todos los eventos entrarían dentro de lo que es un análisis, un peritaje y las condiciones en que se encuentren, en este caso, los objetos o los bienes que se están asegurando. Entonces, eso era, digamos, como comentario, más a lo que fue la explicación del licenciado Carlos. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Muy importante lo que nos comentas. Pues tienes mucha razón. Lamentablemente, quienes como tú, como yo, nos enfrentamos a los hechos, a los siniestros, a las coberturas, es hasta que el siniestro se aconteció, ¿verdad? Entonces, adelante. Y tenemos por ahí otra pregunta. Le abrimos el micrófono a Carlos Coy. Carlos Cos, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, adelante, Carlos. Hola, tocayo, buenas tardes. Oye, un par de dudas. En este caso, ¿cómo argumentar ante algunos ajustadores cuando tienes una póliza a todo riesgo y al final te están pidiendo que tú pruebes el siniestro, que pruebes tu reclamación? Esa es una. Hago la pregunta porque en muchas ocasiones el siniestro es pequeño, ¿sí? Para irse a un especialista como tú a hacer un tipo de reclamación. Esa es por una parte. Y por la otra, ¿qué tan complicado es o qué tan fácil puede ser, si fuera al revés, el hacer válida la cobertura de gastos de reclamación? Ok. Grandiosa pregunta, y son dos. Bueno, mira, tienes mucha razón cuando tenemos y nos enfrentamos a reclamos que son de bajo importe, donde no se puede llegar a un especialista, no es económico, no es costeable, pero creo que ahí lo que tienes que tener es un muy buen diálogo con el ajustador y sobre todo con tu compañía de seguros, porque la compañía de seguros es la que lo envía. Y si ante una póliza hay una cobertura que cae dentro del todo riesgo, le imponen al asegurado que es el que gaste y que pruebe cuando es obligación del asegurador aprobar la exclusión, ella es la que tiene que gastar, pues la verdad es que no estás entonces con quien debes. Y no estoy afectando ni dañando ninguna posición comercial. Simplemente que hoy te he mostrado que incluso la razón la dan los tribunales. Si comercialmente la compañía de seguros ni siquiera acomete esa acción de probar su excluyente, pues reevalúa. No es la buena. Y respecto de hacer efectiva una cobertura de gastos de reclamo, bueno, yo te puedo decir que si se trata de un especialista como tu servidor, pues si no la cuentas en tu contrato, difícilmente vas a poderla lograr. Pero en los siniestros pequeños, aquí precisamente de lo que se trata es que tú le digas al asegurador, aquí está este objeto, se dañó, o sea, adelante, dictamina, mientras me pagas, esto es lo que vale. Ok, Carlos, gracias Perfecto. a Carlos Gracias. Cos y a Carlos Zamudio. Ahora tenemos a Roberto Díaz y luego de Roberto Dols, me voy al chat, a hacer unas del chat y luego regreso con Julio Ramírez y con Raúl Sagún. ¿Está bien? Gracias. Adelante. Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Carlos, primero déjeme felicitarlo. Yo soy un agente completamente nuevo en este mundo, pero después de un año es usted la primera persona que oigo que no tiene a la ley de seguros y fianzas como la Biblia. Porque todo mundo tiene la ley de seguros y fianzas como si fuera la Biblia y la Santa Palabra, y de ahí no sale. Incluso en algunos grupos de redes sociales me han dicho, cállate, no estés diciendo tonterías. Usted acaba de dar una cátedra de derecho civil, de obligaciones y contratos, sin tener que entrar en cuestiones técnicas del derecho. Y tiene usted toda la razón. Ni el, ¿cómo se llama? El asegurado tiene la obligación,
pero sí tiene la necesidad, que son dos cosas distintas. Me quedó una duda en cuestión de los ejemplos que puso. Usted habló de vientos sostenidos, Claro. pero cuando hay efectos meteorológicos, que ahí es cuando entran los expertos como usted y otro grupo de gentes para poder hacer los reclamos que el compañero mencionaba hace un momento, se miden rachas. Sí. El contrato habla de vientos, no de racha, pero la racha es un viento. Y generalmente la racha supera el viento. Y nadie me puede decir que una racha no tiró el techo, que tuvieron que ser 2 o que tuvieron que ser 10. Pudo ser una. ¿Qué tan probable pudiera ser en su experiencia este argumento? Bueno, mira, yo creo que la aseguradora es la que debería de tener el interés, porque al menos te podría decir, ¿sabes qué? Mejor te lo paso como fenómeno meteorológico, porque ya sí te aplico un deducible. Acá, a menos de que tengas un deducible en todo riesgo de tipo fijo, pues hasta vas sin descuentos. Así que si la aseguradora no tiene los elementos, porque ella es la que tendría que obtener esa velocidad de viento y demostrar si fue una racha o no, pues en lugar de pagar el fenómeno meteorológico en todo riesgo, pues tal vez la decisión más obvia y natural sería reconocer la existencia del viento. Y eso para descontar un deducible. Pero yo no te puedo decir porque yo no trabajo para el sector aseguradora, o sea, yo no soy ajustador de aseguradoras. Así que creo que hoy lo primero que debemos hacer es que el asegurador reconozca cuándo tiene él una obligación. Y en su caso que tome decisiones comerciales. Esa es la forma más sencilla en la que te puedo decir que se deberían de resolver los casos. Porque además sería expedito. Muchas gracias. A tu orden. Muchas gracias, Carlos. Roberto, me voy al chat, aunque hay a lo mejor algunas preguntas que ya se resolvieron. Les acabo de poner aquí en la pantalla que nosotros en Revista Siniestro estamos haciendo un diplomado de daños con todos estos temas muy a fondo. Obviamente, Carlos Zamudio es parte de nuestros conferencistas y mucha gente de muy buen nivel de responsabilidad civil, gente que ha estado en peritajes, gente que ha estado en incendios. Entonces, pues ponemos a la orden nuestro diplomado, arrancamos el 20 de septiembre, va a ser todos los martes de 5 a 8 y va a durar 3 meses. Ese es el comercial, ¿no? Y ahora me voy con el chat, luego le doy la palabra a Julio y luego a Raúl Sagún, ¿no? Y tenemos precio especial hasta el lunes, entonces, pues, si gustan, mándenme correo para mandarles toda la información. Carlos, a lo mejor esta pregunta ya no sé si quede o no, pero dice, a ver, dime. Pero la diferencia a la hora del reclamo no es lo mismo, la prueba del siniestro se maneja muy distinto. Es que ese es justamente lo que estamos tratando de dilucidar. La causa originaria del siniestro, o sea, la efectiva en la ocurrencia del accidente, yo la debo de probar porque tengo un interés en demostrar que el riesgo amparado ocurrió. Pero si mi riesgo amparado es todo riesgo, en automático la inversión de la carga de esa prueba, pues es el que se beneficiaría del resultado, que sería el que acredita al excluyente, el asegurador. Entonces, parece un galimatías en la forma como lo acabo de expresar. Es una verbalización compleja, pero es tan sencilla como aquí dice que todo lo que me ocurra es un siniestro amparado. ¿Tú crees que cae en un excluyente? Compañía de seguros, be my guest, be the first. Adelante, pásale, pruébale. Creo que es la forma más sencilla que tengo de resumir esta hora y esta pregunta. Gracias, Carlos. Luego dice, ¿cuándo se tiene el concepto todo riesgo, cobertura amplia? ¿Quién tiene la carga? Bueno, esto creo que ya lo hemos venido comentando. Todo riesgo es lo que me pueda suceder. Así, peligros inimaginables mientras no estén excluidos. Claro, tiene que ser un riesgo cierto,
O sea, que realmente puede ocurrir. Porque si yo voy y le digo a mi aseguradora que me mordió un dinosaurio y le trato de arrojar la carga de la prueba por la lesión que me quedó, pues va a estar un poquito difícil, ¿verdad? O sea, no cae en la lógica. Pero en cambio, si yo tengo dentro de mis instalaciones que ocurrió un daño de tipo eléctrico, pues discúlpame, también al mismo tiempo el daño eléctrico no es tan parado porque es una excluyente tan clara que si no cuentas con una cobertura de tipo técnico en el equipo que se dañó, pues vete preparando entonces, aunque tengas póliza de tipo todo riesgo, a que vas a tener que probar el daño. Porque la naturaleza del daño eléctrico es tan clara que si yo veo un objeto físico, material, que ni siquiera aparenta daño, pues, y además este equipo es electrónico, pues con toda certeza estamos hablando de otro tipo de cobertura. Y allá yo sí tengo que probar que ocurre. Perfecto. Por ahí tengo a una persona que tiene su micrófono encendido y tengo casi 146 conectados, no doy con quién es. ¿Me pueden ayudar, por favor, a ver quién tiene su micrófono y que lo cierran? Por favor. Gracias. Luego dice, ¿la caída puede ser por la acumulación de granizo y el peso de este? Bueno, es que cuando tú diseñas una construcción, y por eso inicié con ese ejemplo, toda construcción tiene una capacidad de resistencia a la carga muerta. Se diseña para esa condición. Entonces puede llegar el caso en donde el peso adicional supere la capacidad de carga del inmueble. Acaba de ocurrir hace unos meses, un par de meses, un siniestro en Ciudad de México, donde la carga del granizo fue tal que superó la resistencia de un centro comercial en su techo y se desplomó una parte considerable de este. Pero ahí no había duda de que fue el granizo. La diferencia sería probar si el techo fue bien diseñado o no, si fue bien construido o no. Pues yo podría probar que el techo se vio superado en la capacidad de carga. Pero ¿y si el efecto más efectivo fue un mal diseño, una mala construcción, un mal anclaje de un soporte con la columna? Pues eso nuevamente le manda la carga de la prueba al asegurador. Esto es interesantísimo, cuando hablamos precisamente de carga de prueba. Es un mundo dentro del siniestro complejo. Carlos, aquí nos dicen, hablando de ramos técnicos, la maquinaria actual tiene la parte mecánica y la parte electrónica, y mi pregunta ¿es necesario separar el valor de las dos partes y cómo se deben asegurar? Bueno, esto ya es una pregunta que no está en el tema, pero lo respondemos rápido. Lo que domina es el valor mayoritario dentro de la naturaleza del equipo. Quiero que pienses en las zonas del país donde los aires acondicionados tipo mini split son tan comunes como aquí, pues la mayoría de sus componentes son mecánicos. Lo tienes que asegurar en rotura de maquinaria y no puedes separar su parte electrónica. No es la forma como opera la póliza. Pero si tu compañía de seguros, cuando tienes componentes electrónicos completamente separados del componente mecánico, te lo acepta, adelante, lo podrías hacer. Técnicamente yo no veo objeción. Pero eso ya depende del área de suscripción de tu compañía, porque es antitécnico, va contra la selección de riesgos. Perfecto, Carlos. Les voy a decir el correo para que nos manden los que estén interesados el costo del diplomado por valiosos 3 meses, 3 horas cada semana, que es excelente, ¿no? Creo yo. Hasta el lunes lo vamos a atender en 7,500. Entonces, les doy mi correo, que es lauraislas@revistasiniestro.com.mx. Y entonces ahora, como ven, la verdad es que está muy interesante el diplomado. Ahí tienen ustedes todos los temas que vamos a ver. Y también tenemos ajustadores, tenemos a Carlos,
Tenemos a un súper experto, por ejemplo, en RC, ¿no? Que es muy bueno. Entonces, el licenciado Alberto Islas. Alberto Islas. Ok, entonces ahora le damos la palabra a Julio Ramírez, luego a Raúl Sagún y luego a Néstor. Y me van a tener ahí 9 horas en el diplomado, ¿eh? Así que quienes se inscriban ya saben, igual y les dejo tarea. Y si no, van a ser 9 horas de contenido como este, que no vas a ver en otro lado. A ver, adelante las preguntas. Gracias, Laura. Gracias, Carlos. Lo que pasa es que yo tuve un siniestro este año de un seguro de casa en el que al cliente le cayó un rayo y se le descompuso la pantalla. Entonces, está asegurado con Chubb y tal cual lo reclamó como que le cayó un rayo, y la respuesta de la aseguradora fue que las variaciones eléctricas no estaban cubiertas porque no tenía la cobertura de equipo electrónico. Aquí lo chistoso es de que dentro de su cobertura de equipo electrónico, la exclusión es rayo. Entonces, aun cuando el cliente hubiera dicho variaciones eléctricas que se originaban por un rayo, pues la aseguradora se lo hubiera terminado rechazando. Entonces, ahí, y es una póliza que no es a todo riesgo, ¿no? O sea, no, porque la de Chubb no es a todo riesgo, hay otras aseguradoras que sí, pero Chubb me parece que no. Y bueno, la otra, Carlos, es si nos pudieras pasar tu correo electrónico o algún medio de contacto. Gracias, Carlos. Claro que sí. De hecho, tienes razón, lo dejé por fuera. Ahorita voy a buscar escribírselos. Bueno, mira, Julio, cuando personas como tú me traen ejemplos como yo quisiera tener al ajustador enfrente y decirle, niño, eso no se hace, porque es una mala decisión. ¿Tú has visto el impacto de un rayo en un objeto? No. Es impresionante. Realmente el efecto físico del impacto de esa carga de energía desbarata, deshace. Puede fundir aceros, puede fundir metales. Entonces, lo que estás en presencia es un daño eléctrico. Y en equipo electrodoméstico, en casa habitación, yo no he visto una póliza que lo excluya, porque además es una cobertura de todo riesgo. Que la causa originaria sea un rayo es irrelevante. La verdad, como quisiera poder decirle a quien tomó esa decisión que está mal tomada, pero pues tú lo puedes hacer. Creo que hoy tienes herramientas. Oye, pero para ella no se puede hacer nada, ¿no? Porque además, aquí una de las cosas es de que la persona dice, fue por variaciones eléctricas y ni siquiera revisó el equipo ni nada. No, es que se basó en una declaración de buena fe y la tomó a la mayor conveniencia. Es muy lamentable, pero sucede. Ahorita no vamos a calificar, yo no acostumbro a calificar a una aseguradora de lo que hizo o dejó de hacer, pero yo lo que te puedo decir es que no comparto esa opinión técnica. Pero si podemos pasar a otra pregunta, Raúl. Perdóname, Carlos, una última consulta. Fíjate que tengo una aseguradora, pero una empresa asegurada que se dedica a la impresión de etiquetas. Y anteriormente las máquinas, como las que hablabas hace rato, eran totalmente mecánicas hace 20 años. Pero actualmente ya tú las ves y parece una impresora, ¿no? O sea, ya es más, parece toda una computadora, un sistema de cómputo, y la parte mecánica sí es grande, pero también la parte electrónica es muy grande. Si gustas, después me puedes mandar un correo, un mensaje, y te ayudo a resolver esas dudas. Gracias. Adelante. Ya pusimos el correo de Carlos Zamudio en el chat, ahí lo tienen, ya lo pusimos. Muchas gracias. Ahora, gracias. Le damos la palabra a Raúl Sagún. Bienvenido, Raúl, qué gusto saludarte. Raúl, gran amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Carlitos, qué gusto seguir aprendiendo de ti y dar también las gracias a Laurita por esta oportunidad, que son muy limitadas en nuestro mercado todavía, por desgracia.
Y tú bien sabes, en alguna ocasión hemos platicado, yo tuve un siniestro muy grande a raíz del sismo del 2017. De hecho, fue el más grande de una compañía de seguros, ¿no? Okay. El ajuste tardó mucho, pero teníamos una cobertura, todo riesgo, primer riesgo, afortunadamente, y donde encontramos algunos puntos ahí medio ásperos que afortunadamente se lograron limar, fue en el tema que de repente el ajustador, a mi entender, debe dedicarse nada más a ver si el riesgo del siniestro o los hechos que provocan el siniestro es un riesgo amparado dentro de las condiciones de la póliza. Y de repente nos salió con que yo me fui a investigar la incidencia y la tarifa y dices, a ver, espérame tantito. O sea, esto está tarificado por una compañía de seguros. Entonces, aquí lo que se tiene que demostrar es la procedencia y el valor de los bienes, tan. Eso sí nos llevó un largo tiempo, ¿no? Pero el problema que yo le veo es que la mayor parte de los riesgos, como tú lo mencionabas en las estructuras, no se hacen las inspecciones previas a tomar el riesgo. Y esto, a la hora de que se presenta la eventualidad, es lo que empieza a generar problemas. En el caso de lo que tú mencionabas del granizo, ¿cuántos no hemos tenido casos de que se acumula el granizo en la bajada, porque hay un exceso de granizo, no porque esté obstruida, en la bajada pluvial y se rompe la tubería? ¿Y qué te dice el ajustador? Es un riesgo excluido porque la obstrucción de las bajadas pluviales es una exclusión de la póliza. ¿Qué opinas tú de esto, Carlitos? Y qué gusto verte y muchas gracias por ser tan generoso y compartir tu sapiencia, excelencia y profesionalismo con nosotros. Gracias, Raúl. La verdad es que coincidimos tú y yo tanto en grupos y canales que verte nuevamente me agrada mucho. Mira, los ajustes se hacen a consecuencia, son consecuencia de. Entonces, una reclamación cuando está bien presentada, bien fundada, y cuando tengo el interés sano, lógico, de presentar el por qué caigo en una cobertura, cuando hablo de riesgos nombrados, pues es obvio que es de mi interés, ya lo he verbalizado, no me voy a repetir, pero cuando tenemos una circunstancia como estas, donde el ajustador te dice, oye, es que ya lo fui, ya lo chequé, se taponeó la bajante. Pues sí, pero no se taponeó por otra cosa que no sea el granizo. Si hubiese sido taponeada por otros contaminantes, hojas, porque eso significa que yo no le di mantenimiento, pues la aseguradora podría llegar a aprobar su excluyente. Pero ahí entonces sería de la calidad de la prueba, de la argumentación con la aseguradora, y si tienes no solamente un ajustador de gran calidad, que algo le debo de reconocer a nuestro país, es que tiene ajustadores de primerísima calidad. Pero cuando te enfrentas o te encuentras con que el funcionario de la compañía, hoy funcionarios, muchos muy jóvenes, que no estaría yo en contra de ellos, sino que no tienen experiencia suficiente, empiezan a tener confusiones respecto de qué significa un excluyente como la que tú indicas. Y creo que a veces es más que suficiente con distinguirle a ese funcionario y ese ajustador que la interpretación es incorrecta. La causa más efectiva es el granizo. Salvo que él te llegue con todas las pruebas y te digan, mira, está taponado, pero aun si estuviese taponado por contaminantes la bajante, pues el granizo no se va por ahí. Claro. Así que la causa efectiva seguiría siendo, en la ocurrencia del siniestro, el granizo. Claro. Y si te vas, lamentablemente, como nos llega a suceder, a un juicio, pues seguramente te va a dar la razón el juzgador. Claro. No, te hago nada más esta pregunta fue porque muchos de los agentes, y es una pregunta que a mí como promotor me hacen muy seguido los agentes, ¿no?
de que tuvieron un rechazo en una X compañía o en la otra porque se trató de una obstrucción de bajadas pluviales. Lo que yo siempre les he dicho es, en el momento sí pueden tomar fotos para tener una prueba, porque el granizo a lo mejor se derrite en cuanto llegue el ajustador. Sí, claro. Entonces tomen fotos para que tengan una constancia de lo que realmente sucedió. Es y eso va a ayudar muy muchísimo. buena sugerencia. ¿Sale? Así es. Gracias, así Carlitos. es. Qué gusto Laurita, verte. Laurita, gracias. gracias. Continuamos, Laurita. ¿Quién más? Ya en chat ya no tenemos, ya solo tenemos una pregunta de Néstor Adrián Jardón. Adelante. Que aquí lo tengo. Néstor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas Qué tardes. Buenas gusto tardes a verte. todos. Saludos. Sí, un placer. Qué bueno que coincidimos. Llegué tarde, pero llegué creo en el momento importante de la información. Me gustaría conocer tu opinión, nos compartieras, ahondar sobre el tema de origen y causa. Creo que se ha hablado bastante sobre estos dos temas, pero no se han nombrado como tal. Tú estás llegando a un tema en el que la causa más próxima o más probable, etcétera. Y esto lo hago con relación a las apreciaciones usuales. Sí. No quiero utilizar la palabra natural porque no es natural en cómo se manejan las apreciaciones en el mercado nacional, porque sabemos que para el reaseguro es otra visión, otra aproximación. Entonces, si nos podrías ahondar en la vinculación del concepto origen y causa. Fabulosa pregunta. Quiero decirte que me pones en un aprieto por el tiempo. Y mientras nos podamos extender y mientras sigan aplaudiendo, decía el Chente, yo sigo cantando. Pero quiero que pensemos en este momento, por ejemplo, en estos lamentabilísimos hechos que ocurrieron en la frontera norte, en Irapuato, en Celaya, donde se quemaron vehículos. Y podríamos hablar de que hay una consecuencia en ellos, el incendio. Pero antes del incendio, ¿qué sucedió? Una violencia física contra la persona. O una violencia moral. Con que a mí lleguen y me muestren un arma, ya me violentaron. Entonces, tengo la pérdida de mi objeto, podría ser un vehículo, por un asalto. Y detrás de ella, podría subsistir todavía que esas personas que me quitaron el vehículo, que me lo robaron, estén organizados de tal manera que provengan, por ejemplo, y que estaban por ahí y quisieron manifestarse con fuerza y participaban de un acto espontáneo durante una huelga. O podrían haberse reunido simplemente porque hoy le subieron el precio de la gasolina, que ya no sucedió hace unos años y la gente se manifestó espontáneamente, pero hay una causa detrás. Podría ser también que dentro de esas causalidades, en el nexo de estas causalidades, pudiéramos tener que esas personas que están cometiendo el ilícito están queriendo afectar nuestro gobierno y lo hacen bajo una bandera religiosa, política. Pero son causas originarias que se volvieron efectivas y que terminaron en un incendio. ¿Qué vas a reclamar? ¿El incendio? ¿El robo? ¿Daños causados por personas malintencionadas? ¿O incluso terrorismo? Y entonces, Néstor, aquí, tú eres un conocedor, tenemos para todos los que nos escuchan, que las pólizas de seguro en ocasiones, tal vez no lo podamos leer e interpretar de una manera tan simple, como creo que lo estoy tratando de exponer, donde a la causa o al nexo de causa
Carlos, te perdimos un poco. Carlos, ya nos escuchó. Ya lo perdimos todo. Ya lo perdimos, déjame le escribo. Es lo que Carlos, es te lo quedaste dominante. pasmado como un minuto o 30 segundos. Me quedé pasmado. ¿Ya me oigo bien? Ajá. Ya no oímos bien la última parte. Ok, perdón. No sé qué haya pasado. ¿Qué reclamábamos? Desde la causa, desde la causa. Ok, perfecto. Entonces tenemos que nuestro derecho se resuelve que la causa de la causa es la causa de lo causado. Y suena a trabalenguas. Lo que te viene a decir esta frase es que lo más lejano en el tiempo es lo efectivo para la determinación cuando hablamos de ilícitos, cuando hablamos de hechos que son punibles. Y este tipo de controversias son las que causan el problema al momento de tener que dictaminar un siniestro. Porque el asegurado puede decir, yo tengo una póliza de incendio o de todo riesgo. Y eso es lo que estoy viendo que le sucedió al vehículo. Sí, pero antes te lo robaron. Y el incendio no me sucedió a mí. Si yo fuese un poco más estricto con la definición, yo diría, lo que haya sucedido antes o después del hecho de robo, no lo conozco. Me es ajeno. Lo incendiaron allá, pero yo no sé la motivación ni de dónde vienen las personas. Para mí es un robo. Entonces yo primero le reclamaría a la compañía de seguros que me robaron y que la aseguradora, que la compañía de seguros acredite su excluyente, si es que existe. Sí, correcto, concuerdo totalmente contigo y lo resumiste bastante bien por el tiempo disponible y justo era lo que quería lograr. Como un comentario simple en mi participación es, lo mencionaste, hay que revisar caso por caso y verificar, ahora sí que realizar el análisis exhaustivo a cabalidad sobre el origen y causa del siniestro, de los daños. Claro. Como paréntesis, nada más para que lo conozcamos, no todas las legislaciones en el mundo presumen igual. En otras legislaciones, en otros países, la causa inmediata es la primera que tiene responsabilidad, pero no es el hecho, la forma como usualmente lo atendemos aquí. Es correcto. Así que antes de reclamar, acérquense, ustedes son agentes, asimilen los conceptos. Si es la primera vez, pregunten, podemos dar una definición o deberían de construir una definición donde el asegurador no se base en una declaración acelerada de un momento de intensidad para obrar en contra. Tiene que ser un análisis puntual, delicado, bien hecho, porque el contrato es una promesa que se tiene que cumplir cuando deba. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, Néstor. Qué Gracias, placer y qué Néstor. gusto saludarte. Aquí tenemos también a don Alfredo Levy, que es ajustador de toda la vida y todo, y nos dice que comentario adicional, cuando hay una granizada, quedan muchas hojas de los árboles en los pisos y se abren los registros pluviales. Queda granizo durante muchas horas. Es correcto. Sí, el granizo no se va a ir tan fácil, pero no es fácil en ocasiones determinar qué fue lo más efectivo en el daño, ¿eh? Pues el viento, el granizo. Tal vez tomé un ejemplo un poco complicado, pero era precisamente para darle contexto al siniestro, a esta charla. Tomo estas 3 preguntas, Carlos, y cerramos. Mira, dice Alfredo López, ¿qué recomiendas en el caso de siniestro para tratar a los del MP en Tijuana? Ah, caray. Don Alfredo López, gran amigo de muchos años. Repíteme la pregunta porque... Dice, ¿qué recomiendas en caso de siniestro para tratar a los del MP en Tijuana? Y vaya con los de Tijuana. No, mándame primero, Alfredo, porque son insufribles esos jóvenes. Mira, yo creo que Alfredo a lo que se refiere es que es muy difícil que una autoridad primero te abra una carpeta de investigación, luego que te dé copia,
porque tú lo que quieres es precisamente probarle a la compañía de seguros que ya estás en un proceso donde, como los clientes que tiene Alfredo son muy grandes, la inmediatez de la toma de decisiones es lo importante. Yo no puedo darte una receta, Alfredo, que sea rápida y expedita para tratar con autoridades. En esta ocasión, hasta diría como en el póker, paso, porque no te tengo una respuesta concreta. Pero cuando quieras, ya sabes, me llamas, me preguntas, me das más antecedentes y con gusto vemos cómo darte una respuesta que de veras resuelva tu necesidad. Gracias, Carlos. Les agradecemos de verdad muchísimo, Carlos, todo este tiempo que nos dedicaste. Se nos alargó un poquito, pero creo que es muy interesante. Agradecemos a todos los que se conectaron y nuevamente nos ponemos a sus órdenes para el diplomado en daños. La verdad es que sí es un programa bastante amplio en donde vamos a ver todos estos temas y aquí en el correo ya pusieron ¿cómo se llama? Mi correo, que es lauraislas@revistasiniestro.com.mx y vamos a tener un precio especial hasta el lunes. Entonces, esperamos que se inscriban, que aprovechen esto que realmente lo armamos para ustedes. Y, Carlos, hay muchos mensajes de agradecimiento de todo lo que hoy nos compartiste. Entonces, muy buena tarde a todos y gracias, Carlos, nuevamente por siempre compartirnos y estar dispuesto a tan generoso. También no se les olvide que tenemos este libro, que lo vendemos aquí en Revista Siniestro, que es Catástrofes y Siniestros, ¿no? Tenemos toda una parte de daños y tenemos una parte de fianzas. Y realmente este libro lo acabamos de sacar en abril. Estamos a sus órdenes también, es un material también de daños muy importante. Y igual estamos en Revista Siniestro para poderles ofrecer este material que prácticamente son 5 años de artículos con un montón de temas que Carlos ha expuesto en la revista. Gracias, Laura. La verdad es que estoy muy contento de que me hayas dado la oportunidad de convertirte en editor y que mi producto sea el primero de los que has lanzarás. Gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy, mil gracias. Estoy a sus órdenes, les han dado mi correo, bueno, incluso yo mismo lo he dado. Muy bien, pues muchas gracias, buena tarde a todos. Pues saludos. Muchas gracias, hasta luego. Siguen dándonos saludos y gracias, Carlos, gracias de verdad. Gracias, ya nos vamos a desconectar en un ratito y... Cuídense mucho todos. Sí, gracias, saludos. Hay muchos gracias. Gracias. Saludos. Gracias, Laurita. Gracias, Carlos. Gracias a todos los participantes. Buena tarde. Gracias, María de Los Ángeles. Gracias, Laurita. Gracias a ustedes. Perfecto, Carlos, te agradecemos mucho, nos vamos. Agüita. Y hasta la que sigue, sí. Muchas gracias, de verdad, Carlos. En el diplomado. El diplomado, ahí nos vemos en el diplomado a todos los que quieran participar. Les vamos a mandar información y buena tarde a todos. Gracias. Saludos.